Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy tenemos, dentro del inicio de este año 23 del programa, dentro de las actividades del 80 aniversario de la facultad, y en la secuencia de censos, este censo sin censo, que hemos venido conversando, pues hoy tenemos una invitación llena de sabiduría y juventud. Esta dama que está enfrente mío tiene como 5 o más artículos con una característica interesante. Si no recuerdo mal, todos ellos con coautores. Los jóvenes escriben con coautores. Y múltiples coautores y de múltiples países, y encontró algo tan interesante como cruzar encuestas con censo, partiendo del censo, por supuesto, el censo anterior que es del 17. 2011. Y además, si eso no fuera suficiente, y tal vez en el último segmento la invito a que nos cuente un poquito de eso, con las mediciones ¿qué se dice? Multidimensionales de la pobreza. Pero la profesora Alejandra Arias, de la Escuela de Estadística, recientemente reincorporada, y ojalá les dure a la Escuela de Estadística, porque usted produce tanto y de tan buena calidad que quien quita que le hagan una oferta que no pueda rehusar, pero cuéntenos de qué se hace microscópicamente, y por microscópicamente lo que quiero decir es en áreas pequeñas con los censos. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Y sí, bueno, en los últimos ya 4 años lo que me he dedicado es a estudiar estas técnicas, que se llaman así, técnicas o métodos para estimación en áreas pequeñas, y de lo que trata es de solucionar un problema de desagregación, ¿verdad? Desagregación de datos. Entonces, un ejemplo clásico es, bueno, el tema de pobreza, empleo, desigualdad. Nosotros, los institutos de estadística, generan información a cierto dominio, ¿verdad? A cierto nivel. ¿Y por qué es un problema, o por qué enfrentamos un problema de desagregación? Porque para tomar decisiones necesitamos obtener la información lo más desagregada posible. Un ejemplo ahorita muy en tendencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para poder mejorar bueno, la toma de decisiones, poder mejorar, poder monitorear indicadores, necesitamos la información lo más desagregada posible. Es decir, geográficamente, por dominios de interés, edad, sexo, etnia, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los institutos de estadística de todos los países hacen un esfuerzo enorme por tener indicadores pues, relevantes para la toma de decisiones. Empleo, desigualdad, pobreza, montones más. Pero por temas de costos no podemos tener muestras tan grandes que nos satisfagan esa desagregación, esa necesidad de datos desagregados. Entonces, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, nosotros tenemos la información de estos indicadores relevantes a nivel de región de planificación y zona. Pero si queremos lograr mejorar indicadores y estudiar más a fondo... interrumpirla ahí. Las regiones de planificación es una idea inteligente que ocurrió hace unos 20 más años, que es, en vez de hablar de provincias, que, para decir mi provincia, la parte que está al sur de la cordillera es muy diferente de Sarapiquí. Son 2 países distintos, y sin embargo se habla de la provincia de Heredia. Las zonas es
la zona Huetar Norte, que integra, por supuesto, Guapiles y Sarapiquí y San Carlos, y todo eso se parece. Entonces, eso es mucho más lógico. Perdón, pero es que creo que era importante. Claro, por supuesto. Sí, entonces, bueno, ese es el nivel al que se logran dar estimaciones con cierta calidad, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos reducir, por ejemplo, la pobreza, necesitamos entender dónde está focalizada y ya hacer una desagregación, por ejemplo, por hombres, mujeres, grupos de edad o incluso ir a cantones o distritos, las muestras no dan para eso. Entonces, por eso surgen todos este tipo de métodos que lo que tratan es de unir fuerzas entre otras fuentes de información, principalmente por censos, para poder llegar a tener estimaciones en dominios que no fueron planeados por los institutos de estadística. Entonces, ese es el objetivo principal, poder unir fuerzas en temas de información auxiliar. Censos es el clásico, pueden ser registros administrativos, ahora muy popular son las imágenes satelitales, otras fuentes de información tal vez no tradicionales que llamamos, para poder obtener información pues relevante y de calidad en esos dominios. Eso es lo que están apuntando, como comentaba, por ejemplo, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, porque la idea es poder, si queremos combatir algo o mejorar en algún indicador, necesitamos entender bien en dónde está. Y las muestras que utilizamos ahorita, por ejemplo, en Costa Rica y en muchísimos países del mundo, no dan para esa necesidad de datos. Entonces es por eso que surgen estos métodos. En el caso de Costa Rica es muy nuevo, realmente diría que hasta ahora, bueno, porque me he especializado en esto y regreso al país y bueno, hay mucho interés de mi parte y creo que por ejemplo, del Instituto de Estadística, del INEC, pues de comenzar a trabajar en esta dirección y ver cómo podemos, ¿verdad?, también para el país obtener información relevante y con buena calidad, por ejemplo, a nivel cantonal o distrital. Sí, y usted recientemente fue invitada para la clase inaugural de la Escuela de Estadística, y el interés que hubo por decir algo, Gilbert Brenes del CCP, de gente del Observatorio del Desarrollo, y gente también de su escuela y del sector público. Hubo un enorme interés para un tema que era relativamente complejo, porque para poder hacer esa micro es como hacer física de partículas del átomo, que incluso los nombres se pierden, y además hay que entrar con ultra microscopios. Bueno, los ultramicroscopios eran todas las matemáticas que usted usa, y pese a eso hubo un enorme interés. Sí, porque es importante el tema en sí. Tal vez la complejidad pues, de los modelos o de las técnicas pues pasa digamos a un plano, digamos, más técnico, pero la necesidad que tenemos de información es lo que es, ¿verdad? Y eso lo entienden pues los institutos de investigación de aquí, el INEC, Mideplan, etcétera, el demás. Hablaremos, profesora, de eso y de otros temas en el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, con esta ingeniería. Eso es un término que no se me había ocurrido, pero con esta ingeniería de datos, donde se está entrando a los detalles para poderlos conectar con la visión global. Y entonces la visión global es el censo, yo alguna vez cuando era joven, trabajé alguna vez unas matrices con una técnica que se llamaba RAS, que era tomar una matriz de insumo producto y hacerla
compatible con los valores que existían para el año, pero no existían para la matriz, que era como cada 10 años. Bueno, eso de alguna manera lo recordé mucho en los trabajos suyos, porque usted con las encuestas aterriza el censo, o con el censo aterriza las encuestas, o no entendí nada. No, sí, entendí muy bien. Sí, o sea, la idea es esta. Bueno, dentro de los modelos de estimaciones en áreas pequeñas hay muchísimos tipos con diferentes objetivos. Este específico del que usted está comentando, la idea es actualizar de alguna forma el censo. ¿Qué es lo que pasa? En el censo yo tengo pues la información al nivel que yo necesito, ¿verdad? Pero el censo se lleva a cabo cada 10 años en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Y en América Latina pasa que a veces excede ese tiempo. Entonces la idea es usar información de las encuestas, que si bien es cierto, a ese nivel interno tal vez no, las encuestas no permiten tener pues esta información de calidad. La idea es utilizar los totales que la encuesta me da, ¿verdad? Yo confío en totales, en información macro, para rellenar o para actualizar esa información, digamos, censal, que pues cada 10 años puedo obtener información nuevamente pues de calidad. Entonces esa es justamente la idea. Yo siempre digo que es como estos cubos, que no recuerdo el nombre ahorita, porque es un estire y encoge, ¿verdad? Hasta lograr esos totales que me proporciona, esos totales en los que confío que me proporciona la encuesta, y de esta forma actualizar pues el censo. Dentro de estos métodos pues hay varias alternativas, pero esa es la idea general, ¿verdad? Poder tener para años no censales información en los dominios pequeños o en las áreas pequeñas. Esa es justamente la idea. Sí, y ahí incluso, si no entendí mal, usted con sus colegas hicieron cosas, no sé si en Colombia o en África, donde además usan imágenes de satélite, sí. Cosa que, por ejemplo, en Costa Rica hay una profesora de microbiología que, estudiando el dengue, usaron imágenes de satélite, porque para saber dónde está el zancudito o dónde está, tal vez el zancudito no sale en la imagen de satélite, pero sí las áreas donde hay agua, donde exacto. Entonces sí. Mezclan eso y... Sí, exacto. Nosotros, las fuentes tradicionales son usualmente censos, registros administrativos y encuestas. ¿Por qué estamos apostando a otro tipo de datos? Porque hay una falta de información, la gente no participa, digamos, o tiene una negativa a participar en encuestas, por ejemplo, a participar en censos, la calidad de los registros a veces es compleja, etcétera. Entonces necesitamos buscar de alguna otra forma estas fuentes. Y ahora las imágenes satelitales toman, ¿verdad?, como una relevancia muy, muy importante. En el artículo que escribimos era con datos de Senegal, y lo que utilizamos fueron, bueno, 2 censos de población, algunas encuestas, y para fortalecer esta información usamos imágenes satelitales exactamente. Entonces eso nos permitía tener información de dónde están, por ejemplo, los lugares más densos. Hay mucha información, por ejemplo, puede ser distancias de carretera, distancias a zonas verdes, densidad, luces nocturnas, etcétera. Y en Costa Rica, pues no es la excepción, ¿verdad? Hay que comenzar a explorar ese tipo de herramientas para poder mejorar los datos. Bueno, y por ejemplo, estoy seguro que en Panamá, con el asunto del Darién y todas estas cosas, ¿verdad? La selva, donde no hay carreteras, con imágenes satelitales se podría, imagino yo, igual yo nunca he usado ni usaré imágenes satelitales, pero me imagino que en eso, incluso el cruce a través de todo el istmo centroamericano, o la ubicación, digamos, en México, que es la frontera previa al lugar donde ellos quieren ir, pues entiendo que una vez que pasan el Suchiate, se desparraman por todo el país, y entonces me imagino que las imágenes pudieran ser útiles para darle seguimiento a una población que es flotante, sí. Me imagino. Sí, ahí lo que habría que ver también es, por ejemplo, cada cuánto se actualizan las imágenes y el tipo de imágenes, porque usualmente, por ejemplo, lo que se capta no necesariamente es a las personas, ¿verdad?, en sí, sino a los
establecimientos o a las cosas que tal vez duran un poco más. Entonces ahí habría que ver el alcance que tienen estos métodos para esta problemática. Habría que evaluarlo. Usualmente son, ¿verdad?, como ya carreteras, densidad en general de edificaciones, ese tipo, ¿verdad?, de imágenes. Entonces habría que valorar si para el tema de migración de alguna manera se podría trabajar. Sí, me imagino que conforme vayan apareciendo empezarán a darse lugares merenderos o cosas así que no existían y que porque están pasando lo mismo. Pero igual, y bueno, y me parece que en Costa Rica creo que no hay todavía muchas imágenes y me parece que con las encuestas, con todo la gran cantidad de cosas que hace el INEC, me imagino que da suficiente. ¿Me equivoco? No. O sea, en realidad, por ejemplo, para algunos otros estudios que hemos hecho, hemos utilizado, la NASA tiene, por ejemplo, imágenes satelitales a disposición, Google Earth, o sea, hay plataformas ya que ellos brindan también imágenes, eso es una alternativa. Y el Instituto Nacional de Estadística y Censos también tiene una cartografía muy fuerte, ¿verdad? Entonces habría que explorar de parte ya pues, del gobierno, en este caso del INEC, qué extra tenemos que se sale un poquito de lo tradicional, pero hay que empezar a tocar esos datos que tal vez están ahí y que no se han explorado pues porque hemos trabajado de una manera pues muy tradicional y en este momento por muchas circunstancias hay que comenzar a cambiar este esquema de trabajo y incomodarnos un poquito con el uso de datos nuevos. Claro, y ahí las matemáticas suyas, es decir, son tan relativamente complejas que la mayor parte de los profesores suyos tal vez no conocían esas técnicas, los profesores en la Escuela de Estadística de la UCR, y son gente muy, muy valiosa, pero siempre ustedes los jóvenes tienen las cosas nuevas. Le pediremos al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Continuamos entendiendo de estas capacidades nuevas frente a los acervos estadísticos del país y una de las virtudes que tiene este trabajo que la doctora Arias ha venido haciendo y publicando y en las revistas de verdad. Decía que ha venido haciendo, uno de los temas es la visión multidimensional de la pobreza, y como ella ha estado hablando del tema de pobreza, que le parece un tema importante y lo ligó con los objetivos del desarrollo, uno de los temas es que la pobreza medida tradicionalmente era una línea, ¿verdad? Y entonces se pone aquí a mitad de la mesa y entonces ella y yo estamos en distintos segmentos de acuerdo con esa línea que pusimos. Pero eso no explica nada. Nos ubica, pero no explica. En cambio, y vamos a ver si lo entendí, la visión multidimensional, al descomponerlo en algo así como 9 categorías que a su vez van por no sé cuánto, permite entender por qué es que ella está sentada allá y yo estoy sentado aquí. Por favor. Sí, exacto. Bueno, la pobreza, el fenómeno es tan complejo que uno lo puede medir de distintas formas y tradicionalmente y también por facilidad es común medirlo a través del ingreso, como usted perfectamente explicó. Pero, y como muy bien explicó, eso es una visión muy simplista, ¿verdad? Porque por un colón más o un colón menos ya se categoriza a alguien pobre o no pobre. Entonces, los métodos de pobreza multidimensional lo que buscan es buscar áreas de la vida cotidiana, ¿verdad? de las personas en donde uno pueda evaluar pobreza, por ejemplo, en vivienda, pobreza en educación, pobreza en salud. O sea, tomar en cuenta algo más allá del ingreso, porque el ingreso no es lo único que
pues que me representa ese bienestar, digamos, de una forma global. Entonces, en Costa Rica y en muchos países se mide la pobreza también para diferentes tipos de áreas. En Costa Rica, si no recuerdo mal, son 5, donde se toma en cuenta pues estas que comentaba: vivienda, acceso a educación, infraestructura, etcétera, salud y demás. Entonces, el reto ahora, ¿verdad?, es cómo también brindar información, por ejemplo, para áreas pequeñas, no solamente de la pobreza a través del ingreso, sino también para esta composición, ¿verdad?, de indicadores que usualmente en el caso de Costa Rica son 19, 20 que se agrupan en 5 dimensiones. Entonces, ¿por qué esto es un reto en la parte metodológica? Porque antes nada más teníamos una medición que era pobre o no pobre. Y ahora tenemos de alguna forma que tomar en cuenta 5 dimensiones que de alguna forma tienen que calzar también. Entonces, es muy importante entrar a trabajar en estos métodos, y ahorita yo podría decir que, bueno, que se está haciendo una exploración, ¿verdad? Es bastante nuevo todavía ver cómo obtenemos este tipo de metodologías de estimaciones en áreas pequeñas para indicadores compuestos, ¿verdad?, que tienen esta complejidad. De que es relevante y de que es importante, no hay dudas. Podría decir que hay pocos estudios al respecto, y en este momento pues estamos trabajando en varias partes, ¿verdad?, ahorita con Naciones Unidas, desde CEPAL, también hice un trabajo también con unos colegas de Alemania para tratar de brindar alguna solución metodológica ante este problema de la pobreza multidimensional, que es muy relevante, ¿verdad? O sea, que no nos podemos quedar únicamente con la pobreza medida a través del ingreso. Entonces, lo que podría decir es que, bueno, ahorita estamos innovando, por así decirlo, y intentamos aproximarnos a un tipo de indicador que es sumamente relevante para poder comprender en general el fenómeno de la pobreza. ¿Cómo ha sido la experiencia del número notable de coautores? Porque están en distintos lugares y me imagino que algunos se conocieron seguramente en Alemania, pero eso de escribir, no es acierto así, pero para caricaturizarlo, yo escribo este reglón y usted escribe el otro. Entonces, si la otra persona está al otro lado del mundo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo he tenido y creo que igual que muchos investigadores, no es un caso particular, también, bueno, me ha tocado, por supuesto, hacer investigación sola, pero para mí es muy enriquecedor poder trabajar con gente que tiene visiones diferentes y que tiene comprensiones diferentes. Por supuesto, un tema de análisis es una cosa, ¿verdad?, sentarse a trabajar con datos, y ya la parte de escritura que pasa revisiones de 5 personas diferentes con diferentes formas de entender, y al final pues necesitamos a alguien que logre armonizar todo, pero para mí es sumamente enriquecedor porque uno aprende, o sea, uno aprende siempre de mucha gente. Lo que ahora me pasa, que es complicado, es las reuniones a las 6 de la mañana para poder calzar con la gente de Abu Dhabi, de Ámsterdam y etcétera. Pero es algo que yo creo que deberíamos, ¿verdad?, de alguna forma los investigadores hacer, o al menos en mi caso personal me ha enriquecido, me parece muy enriquecedor para mi crecimiento también, pues, como investigadora. Las cosas que usted refirió en su presentación en la escuela, en la clase inaugural, si mi memoria, todas ellas estaban, si mi memoria no me engaña, todas ellas estaban en inglés. ¿Ha escrito alguna vez en alemán? No, incluso en mi departamento la mayoría escribió en inglés, pero es por un tema de que las publicaciones puedan ser accesadas por la mayor cantidad de gente. Entonces, y además que escribir en alemán es mucho más difícil que hablarlo. Ya el reto de hablarlo, pues satisfactoriamente digo que está bastante superado, pero escribir en alemán es mucho más complejo. Entonces, incluso para los mismos alemanes es común publicar en inglés. Usted apenas regresa, pero pensando en sus estudiantes y lo demás,
hacia dónde cree que van a ir o qué temas cree que van a ser importantes para los jovencitos que están tomando, que son alumnos suyos? Bueno, pues personalmente obviamente me gustaría a mí mucho poder de alguna forma incursionar este tema que yo he venido trabajando en la escuela, ¿verdad? O sea, como que se brinde tal vez algún curso o que se metan algunos temas de todo esto de estimaciones en áreas pequeñas en los cursos que ya tenemos, en el posgrado, etcétera. Porque realmente pienso que puede ser útil, pues no solamente para la pobreza, sino para un montón de indicadores y para un montón de temáticas en el país y en otras instituciones, empresas. Entonces yo creo que tiene mucho potencial poder dar cierta continuidad pues a lo que yo he estado estudiando y que de alguna forma también los estudiantes que vayan saliendo de la escuela también tengan un poco de este Excelente, la felicitamos y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR.